Bueno, muchas gracias por haber venido a la quinta conferencia del ciclo 2016, que tiene un componente importante e interesante por el perfil de quien nos va a hablar ahora, porque Germán, así como yo, en un momento estuvimos de ese lado. Nosotros fuimos estudiantes de esta carrera. Germán ha sido graduado, su primera formación fue graduado en estudios internacionales aquí con nosotros, en la Universidad de Uruguay, en la carrera de estudios internacionales. Hizo una maestría en ciencia política en la Universidad de Ginebra y una maestría en estudios de desarrollo en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y Desarrollo de Ginebra. Es profesor de la European School of Political and Social Sciences de la Universidad Católica de Lille. Y el tema de hoy va a ser el Brexit, la tentación populista. Bueno, primero que nada agradecerles a todos ustedes por estar aquí presentes en tan nutrida concurrencia en este día gélido. Y es un cambio bastante interesante desde mis épocas de estudiantes y claramente el servicio de catering de sanguichitos debe haber mejorado mucho después. ¿No hay? ¿No tenemos? Bueno, entonces me cuesta entender qué hacen aquí, pero bueno, en todo caso les agradezco a todos por estar aquí presentes. Y hoy vamos a discutir brevemente sobre el referéndum que se llevará adelante el próximo 23 de junio en el Reino Unido. Para aquellos de ustedes que no sepan, será un referéndum en el cual los electores británicos deberán pronunciarse sobre la permanencia o no del Reino Unido al mecanismo de integración europea, es decir, a la Unión Europea. Y bueno, la campaña se ha estructurado, tal vez algunos de ustedes ya lo sepan, sobre dos campos antagónicos. Un campo que defiende la salida del Reino Unido del proceso de integración europea y un campo que defiende justamente la permanencia. Para centrar simplemente un breve recuento histórico, el Reino Unido forma parte de la Unión Europea desde 1973 y ya en 1975, en aquel momento bajo un gobierno de Labour, es decir, bajo un gobierno del Partido Socialista, se llevó adelante un primer referéndum de salida de la Unión Europea en aquel momento, en 1975, por en aquel momento diferendo sobre la política agrícola común. Y bueno, en 1975 el electorado británico se pronunció masivamente a favor de permanecer, para imaginarse, prácticamente 2/3. Y bueno, ya para el referéndum del 23 de junio les puedo anticipar que los resultados van a ser mucho más cerrados. Al día de hoy chequeé bueno, en realidad las últimas encuestas son del lunes o del martes, y dependiendo de las encuestas y dependiendo también evidentemente del margen de error que siempre existe, estaríamos en un empate técnico, es decir, en un 50% aproximadamente a favor de permanecer y un 50% a favor de salir. Por lo tanto, va a ser una contienda bastante reñida y se podrán imaginar que puede llegar a tener consecuencias, en algunos casos, algunos dirán cataclísmicas en caso de una salida y otros dirán menos importantes. También a breve preámbulo y de alguna manera una cierta abriendo el paraguas de antemano. Cualquier cosa que yo les pueda decir aquí sobre un eventual Brexit, es decir, sobre la salida del Reino Unido, sobre las consecuencias que puede tener tanto económicas, políticas, jurídicas, sociales, geopolíticas, de una eventual salida del Reino Unido, son puras y absolutas conjeturas. Todo lo que ustedes puedan leer en los diarios, en la prensa, que vean en la televisión, son todos escenarios. Nadie puede saber a ciencia cierta el costo, que el costo va a ser muy elevado, de desarmar un proceso de integración que lleva 40 años y que es extremadamente complejo. Por lo tanto, los números que puedan ver, las consideraciones que yo pueda decir, tómenlo como es meramente un ejercicio, si ustedes quieren, académico, de reflexión, pero bueno. Tal vez algunos de ustedes los conozcan, tal vez la mayor parte de ustedes no. La campaña del Leave, es decir, la campaña de aquellos que pregonan salir del Reino Unido, tiene dos figuras principales. La figura de la derecha, de vuestra izquierda en realidad, no es Donald Trump de joven, sino que se trata de Boris Johnson, el ex alcalde de Londres, el ex alcalde hasta hace escasas semanas. No sé si ustedes saben, en Londres hace escasas semanas se llevó adelante una nueva, bueno, por la alcaldía, digamos, y el nuevo alcalde de Londres es Sadiq Khan, del Partido Laborista, y es el primer musulmán
alcalde de una gran ciudad europea, y eso llevó, obviamente, durante la campaña a acusaciones de todo tipo, de islamización, radicalización, etcétera, etcétera. Pero el señor de la derecha es un personaje muy pintoresco. Boris Johnson es el exalcalde de Londres y es el principal, digamos, fer de lance, el principal adalid de el campo de Leave. A vuestra derecha, Nigel Farage, un personaje también muy colorido, no únicamente por la corbata que lleva, es el líder del UKIP, United Kingdom Independence Party, que es el partido independentista, a tendencia también xenófoba y euroescéptica, por supuesto, que también ha hecho campaña. Es un partido que desde su creación en 1993 ha hecho ha puesto especial énfasis en justamente la salida del Reino Unido. Por el campo del Remain, de aquellos que permanecen, tal vez algunos, para que no me acusen de discriminar por las fotos. A la derecha, bueno, probablemente todos lo han visto. Cameron, el premier británico, líder del Partido Conservador, euroescéptico convencido también, pero que de alguna manera se ha comprometido y ha hecho campaña a favor de permanecer. A la izquierda, Jeremy Corbyn, el líder del Labour, del Partido Socialista Inglés, también tímidamente pro-europeo, digamos, ¿no? En Reino Unido, realmente el único partido que es claramente pro-europeo son los Lib Dems, los demócratas liberales. El resto de los partidos siempre han tenido una postura un poco ambivalente en cuanto a la Unión. Pero bueno, para centrarles un poco las principales cabezas de las campañas que... Me gustaría empezar por el final, porque probablemente de aquí a media hora muchos de ustedes caigan en los brazos de Morfeo, entonces si van a retener algo, me gustaría eventualmente que retengan esto. Y esto, digamos, 3 factores que a mi entender pueden definir el resultado, y es interesante, esto en realidad se aplica no solo obviamente al referéndum británico, sino se aplica a todo tipo de contienda electoral y de proceso electoral que en principio tenga 2 características principales. En primer lugar, una contienda electoral que esté fuertemente polarizada, es decir, con 2 campos clivantes en el que generalmente no existe una posición intermedia, una posición de consenso. Tenemos 2 campos realmente opuestos. Y en segundo lugar, contiendas electorales que sean reñidas hasta el final. Es decir, en escenarios en los cuales no se sabe hasta el último momento quién puede ganar y los campos son bastante opuestos, bueno, hay 3 principios que normalmente suelen determinar. El primero es el principio de incertidumbre, nunca tan bien definido por la máxima de más vale pájaro en mano que 2 volando, o más vale malo conocido que bueno por conocer. El principio de incertidumbre se aplica que generalmente cuando ustedes no saben a ciencia cierta qué les depara el futuro, van a optar por el status quo. Van a optar por la solución de seguridad o la solución de conformidad. Esto explica, por ejemplo, si algunos de ustedes han seguido la actualidad en los últimos años, en el caso del referéndum escocés de 2014, el campo independentista era claramente favorito a escasas semanas del referéndum y, bueno, después del referéndum, oh sorpresa, ganó el campo de permanecer dentro del Reino Unido. ¿Por qué? Porque se asume que mucha de la gente, frente a la incertidumbre de lo que podía acontecer, decidió optar por quedarse dentro del Reino Unido. De cara al Brexit es posible que este factor juegue. El segundo factor tiene que ver con la desinformación o con la información. Lamento anunciarles, ustedes ya son todos grandes, probablemente ya han votado todos en las últimas elecciones o votarán en las próximas. Las campañas políticas hoy se definen mucho más por la calidad de la desinformación que por la calidad de la información. Lamentablemente es mucho más fácil propagar una mentira o una media verdad que hacer llegar una verdad. Particularmente en el caso británico, donde ustedes conocen el impacto que tienen los medios y muchas veces cuya deontología deja mucho que desear, bueno, las campañas de desinformación a los ciudadanos son bastante importantes. Ha habido numerosos casos que en algunos enumeraré. El último factor que puede influenciar es la desconfianza en los políticos o la confianza en los políticos. Yo cuando era joven estudiante como ustedes, lleno de esperanzas y un tanto iluso, pensaba que la política y en particularmente la democracia representativa se trataba de un contrato de confianza entre nosotros los electores y, si ustedes quieren, the best among us, es decir, los mejores de entre nosotros, nuestra clase política que nos dirige. Y ese era un contrato de confianza y de responsabilidad. Bueno, después crecí, me di cuenta que el chico me chupaba el dedo y principalmente hoy en día hay un fenómeno generalizado de crisis de las instituciones y de falta de confianza. Por lo tanto, aquellos políticos que logren de alguna manera vehicular, transmitir un mensaje claro, un mensaje que genere confianza, pueden hacer la diferencia. En el caso del Brexit, por ejemplo, es patente esta falta de confianza. El político que más confianza, en el cual los electores británicos más confianza tienen cuando habla de la Unión Europea, es Boris Johnson, el señor de los pelos locos. Ese señor acumula el 31% de confianza en el electorado británico cuando habla. Es el que más confianza genera.
David Cameron, el primer ministro inglés, cuando habla de la Unión Europea específicamente, solo el 18% de los británicos creen lo que dice. O sea, ni siquiera la mitad de su campo, el Partido Conservador, que representa aproximadamente 50% del electorado, cree lo que dice cuando habla de la Unión Europea. Por lo tanto, el nivel de confianza o de desconfianza que generan los hombres políticos es fundamental a la hora de determinar el resultado. Obviamente que una campaña como la del Brexit tiene, y se podrán imaginar, múltiples aristas que son, por supuesto, imposibles de tratar aquí y de explicar. De alguna manera intenté resumir 4, y me voy a centrar principalmente en las 3 primeras, y les puse un pequeño loguito para decir dónde cada uno de los campos tiene ventaja. Es decir, cada uno de los... Claramente en materia de economía y comercio, es decir, principalmente en lo que tiene relacionado con el costo que tendría para el Reino Unido una salida del Brexit, el campo del Remain, es decir, el campo de aquellos que quieren permanecer dentro de la Unión Europea, tiene una clara ventaja porque ha logrado transmitir un mensaje más eficiente. En lo que tiene que ver con la inmigración, ese ha sido el caballito de batalla y el punto donde se ha focalizado prácticamente todos los esfuerzos del campo del Leave. Veremos después. En materia política, es decir, del costo político y de las ganancias políticas que tendría una posible salida o permanecer, ambos tienen puntos a favor. Y después hay un breve punto que tiene que ver con el posicionamiento internacional, que por supuesto que está inserto en todas las otras dimensiones, es decir, el lugar que ocuparía el Reino Unido en el mundo. Es decir, ¿dónde nos potenciamos más en el mundo? ¿Dentro de la Unión Europea o como Estado soberano, independiente y siguiendo nuestro propio camino? Algunos de ustedes probablemente este debate les suene conocido cuando hace un par de años y eventualmente surge a menudo el debate sobre el posicionamiento internacional del Uruguay, dónde nos conviene estar, si dentro o por fuera del Mercosur. Bueno, multipliquen eso por 100.000 y más o menos se van a dar cuenta de... el factor económico. No los estoy insultando. Para aquellos de ustedes que no conozcan la frase "It's the economy stupid", en los hechos fue un eslogan de campaña que se hizo muy popular, un eslogan de campaña en 1992 de Bill Clinton, del principal asesor de campaña de Bill Clinton, para poner el énfasis en la campaña en aquel momento contra George Bush padre, una campaña que estaba marcada por una crisis económica importante en Estados Unidos. Bueno, uno de los eslogans de campaña era "The economy stupid". Significaba lo importante es la economía, porque hablábamos de la guerra de Irak, hablábamos un montón de cosas. Y esa especie de muletilla hoy en día se ha transformado en lugar común básicamente en inglés, y "It's the economy stupid", ustedes pueden reemplazar economy por lo que quieran, y obviamente al final siempre terminan con stupid, pero bueno, marca de alguna manera el impacto del peso de la economía, en este caso era la campaña americana, bueno, y en este caso, por supuesto que tiene que ver con... el principal argumento del Leave, o sea, la campaña del Leave, es decir, pertenecer al Reino Unido, pertenecer a la Unión Europea nos cuesta y nos cuesta mucho. ¿Qué es lo que nos cuesta? Nos cuesta 361 millones de pounds al año. Si quieren en dólares hay que multiplicar aproximadamente por 1.4,5, o sea, alrededor de 500 millones de dólares en contribuciones al presupuesto europeo. La Unión Europea tiene un presupuesto y todos los miembros contribuyen en función de su tamaño. Bueno, Reino Unido es el segundo contribuyente y aproximadamente... El campo de Leave dice que pagan 361 millones al año. Cuando habla de desinformación, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, el costo real es más cercano a los 160, 180 millones, porque el Reino Unido tiene lo que se llama el rebate, es decir, un retorno sobre lo que contribuye, y al mismo tiempo se beneficia de fondos de la Unión Europea, principalmente a través de la política agrícola común. ¿No? La política agrícola común, ustedes conocen, me imagino, son fondos para ayudar a los agricultores, etc. La contribución real del Reino Unido neta es alrededor de los 180 millones. Por lo tanto, bueno... entonces, otros motivos que aducen es, por ejemplo, necesitamos redefinir las relaciones comerciales de manera flexibles y ventajosas. Nosotros, estando dentro de la Unión Europea, no podemos negociar libremente. De la misma manera que el Uruguay dentro del Mercosur no puede negociar, tiene que negociar en bloque, bueno, el Reino Unido no puede negociar con China solo, con India, entonces salir de la Unión Europea nos permitiría a nosotros tener mayor flexibilidad y poder lograr acuerdos comerciales benéficos. Hay otros aspectos, como por ejemplo las regulaciones europeas que limitan el potencial económico, que tiene que ver, por ejemplo, el potencial de pesca, etcétera, etcétera. Pero bueno, son todos aspectos. Pero vuelvo a repetir, este es el aspecto más débil de la campaña del Leave, porque claramente no hay duda que los costos de salir de la Unión Europea serían muy importantes. Y eso es un poco la muletilla de campaña del campo del Remain, que ha dicho:
independientemente de lo que nosotros tengamos que pagar en la Unión Europea en términos de presupuestos, etcétera, etcétera, todos los beneficios de pertenecer a la Unión Europea, todos los beneficios comerciales de tener acceso al mercado único, superan de manera infinita cualquier tipo de costos. Por lo tanto, no hay discusión posible. En cuanto a los costos que podría tener una eventual salida, es decir, si el 23 de junio se vota y en dos años o en 4 años el Reino Unido sale de la Unión Europea, bueno, los costos, de vuelta, estos son escenarios, son diferentes tipos de escenarios, son cálculos matemáticos, econométricos, económicos, que, bueno, el Tesoro británico publicó que cada familia, cada núcleo familiar, perdería por año, de aquí al 2030, 4.300 pounds, es decir, alrededor de $6.000 más o menos, por familia por año de aquí al 2030. O sea, vuestro ingreso en un año, 3.000. A nivel económico, bueno, obviamente una clara recesión, una disminución del PIB, dependiendo de los niveles, poco importa, pero de aquí al 2030 entre un 5 y un 7,5%, cuando hay que saber que hoy en día el Reino Unido es una de las economías más prosperosas en Europa, que crece a un ritmo entre el 2,5 y el 3%. Díganle a los franceses el día de mañana que van a crecer al 2,5% y bueno, le venden la mitad a la Torre Eiffel y todas las baguettes. Entonces, de alguna manera, bueno, estamos entre un escenario de continuo crecimiento y un escenario de inflación. Obviamente, inflación, depreciación de la libra, un aumento del crédito, particularmente el crédito a la vivienda, por lo cual la gente joven estaría peor. El principal punto justamente a favor, bueno, en realidad son varios. Existiría una fuga de capitales y una pérdida de competitividad clara de la City. ¿Por qué? De manera muy esquemática, cualquier banco o fondo de inversión que opere dentro de la Unión Europea cuenta con lo que se llama el Single Passport, el pasaporte europeo, que le permite operar sin demasiadas regulaciones dentro de toda la Unión. Si el Reino Unido saliese de la Unión Europea, los bancos que operan en la City no tendrían ese pasaporte, o sea, no tendrían esa facilidad de operar en el resto de la Unión Europea. Y por lo tanto, muchos bancos, sobre todo los grandes bancos internacionales, han dicho que probablemente desplazarían sus operaciones hacia Irlanda, Francia, Alemania. Por lo tanto, eso tendría un costo. Hoy en día el tercio de la inversión dentro de la Unión Europea se destina al mercado británico. Eso demuestra claramente la competitividad del mercado británico. No solo en términos de servicios, sino en términos de bienes, de producción industrial, etc. Quizás lo más importante, y eso eventualmente quiero lo que retengan, y sería lo mismo que le ocurriría al Uruguay si saliese del Mercosur, es decir, el Reino Unido hoy en día la Unión Europea hoy en día tiene firmados acuerdos comerciales ya con todo el mundo. Si el Reino Unido saliese de la Unión Europea, tendría que renegociar todos esos acuerdos comerciales con todos los diferentes miembros y los partenarios comerciales que tiene hoy en día. Eso implica un costo que se podrán imaginar muy elevado. Por otro lado también, en los acuerdos comerciales que están en negociación en este momento, como por ejemplo los acuerdos con el Mercosur y el famoso trazado transatlántico que tanto despierta a los sindicatos, bueno, por ejemplo, Barack Obama, probablemente lo hayan visto, ya ha dicho que si ustedes salen de la Unión Europea y quieren negociar un acuerdo con Estados Unidos, muy bien, pero como dicen, back to the queue, van a la cola. A nosotros, Estados Unidos, China, India, no nos interesa negociar con pequeños países. Por más que Gran Bretaña sea la quinta economía del mundo, a nosotros nos interesa negociar con grandes bloques. Por lo tanto, si ustedes salen y quieren negociar con nosotros bilateralmente, eventualmente podremos negociar algo, pero van a tener que esperar. Y por supuesto que van a tener mucho menos margen de negociación. Porque todo se resume a eso. Básicamente, si el Reino Unido sale de la Unión Europea, pierde acceso al mayor mercado del mundo, que es el mercado europeo. Es un mercado de 500 millones de personas, con alto poder adquisitivo. Y por lo tanto, salir implica, por un lado, perder esas preferencias y tener que negociarlas nuevamente. Y eso lo voy a tocar un poco al final. Y negociarlas nuevamente implica puntos complicados. En cuanto a la dimensión política, de vuelta, aquí tenemos dos visiones claramente antagónicas y ustedes, estudiantes de la mayor parte, no sé, asumo de estudios internacionales, aquellos que no lo sean que me disculpen, pero también los... o sea, tenemos dos visiones de un mundo centrado en el Estado-nación, independiente, soberano, que sería la visión del Leave, y tendríamos una visión de un mundo de estados interconectados en el cual el poder se comparte, el poder se negocia y por lo tanto siempre existe un trade-off entre soberanía y compromiso.
Claramente el campo del libro lo que dice es nosotros queremos retomar nuestra soberanía, queremos retomar nuestra independencia, no queremos más someternos a la legislación hecha en Bruselas, no queremos más someternos a los dictámenes de la Corte Europea de Justicia, no queremos más someternos al red tape. El red tape significa todos esos trámites burocráticos que enlentecen y que hacen que una economía sea menos competitiva, menos productiva, ¿no? Simplemente, básicamente, es lo que uno diría, las regulaciones burocráticas que cuestan mucho dinero y poco aportan. No queremos someternos más a la burocracia. Por lo tanto, nosotros fuimos un imperio y queremos volver a serlo y queremos ser independientes y básicamente no queremos más que un polaco o que un húngaro o que un checo o que nos venga a decir a nosotros y nos ponga un veto dentro del Consejo Europeo sobre qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Por lo tanto, esa es la idea, recuperar soberanía. En el campo del Remain, la idea es el mundo hoy en día es interconectado y nosotros no podemos pensar que seríamos eficientes por fuera. De la misma manera, el argumento político es el mercado único. Para acceder, o sea, aquellos, por ejemplo, estados que están asociados, como el caso de Noruega. Noruega no forma parte de la Unión Europea. Noruega forma parte de lo que se llama European Economic Area, o sea, un área de asociación. Pero, sin embargo, Noruega tiene que aceptar las reglas del mercado único. Y una de las principales reglas del mercado único europeo es la libre circulación de personas, a lo cual se opone el Reino Unido, que lo voy a explicar después. Por lo tanto, Noruega, por más de que esté por fuera, en ese acuerdo de negociación, tiene que aceptar la libre circulación de personas y tiene que participar igualmente al presupuesto europeo. Y los noruegos participan en un 90% per cápita de lo que pagan los británicos. Por lo tanto, como habría dicho un ex premier noruego, es el peor de los dos mundos. Tenemos que someternos a las reglas de la Unión Europea, pero estando por fuera no podemos incidir en ellas. Por lo tanto, ese es un poco el argumento. Un costo político de renegociar un nuevo acuerdo, es decir, los franceses y los alemanes claramente les han hecho saber a los ingleses, digo ingleses en este caso porque son los que están, ¿no? Escocia, ¿no? Reino Unido, ustedes saben, son Gales, Irlanda del Norte, Inglaterra y Escocia. Escocia, Gales y Irlanda del Norte son proeuropeos. Los que son antieuropeos son los ingleses, que forman parte de la mayor parte de la población. Pero bueno, los franceses y los alemanes les han dicho, los gobiernos le han dicho a los británicos que es impensable que ellos salgan de la Unión Europea, renegocien un nuevo acuerdo y tengan mejores condiciones por fuera que por dentro. Es decir, olvídense de que van a tener un mejor deal por fuera que por dentro. Eso es un costo político y claramente se lo han dicho. Otro costo político tiene, por ejemplo, negociar, porque cuando ustedes tienen que ingresar a la Unión Europea tienen que negociar con los 27 miembros, o con los 28 en este caso, si salían a ser en 27, tienen que negociar con todos los miembros y al mismo tiempo tiene que haber acuerdo por todos los miembros. Si un miembro opone un veto, el acuerdo no se hace. Por lo tanto, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Y hay determinados países para los cuales el principio de libre circulación es fundamental. Entre esos países es el grupo de Visegrado, que está compuesto por Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría. Hoy en día, Polonia, en los últimos 2 años, es el principal exportador de mano de obra europea al Reino Unido. Entre un tercio y un cuarto de la inmigración europea al Reino Unido es de Polonia. Y por lo tanto, los polacos han dicho, muy bien, un futuro acuerdo no tenemos problema, pero si usted no me garantiza que mis trabajadores polacos puedan seguir ingresando al mercado británico con las mismas condiciones que tienen hoy en día, nosotros no firmamos ningún tipo de acuerdo. Lo mismo para los húngaros, obviamente son menos, y lo mismo para los checos, y lo mismo para otro tipo de ciudadanos europeos. Por lo tanto, para mostrarles a ustedes la complejidad que puede tener, es decir, salimos de la Unión Europea, fantástico, y renegociamos un nuevo acuerdo. Renegociar un nuevo acuerdo implica demasiadas concesiones y probablemente peor de lo que estarían hoy en día. Temas de seguridad y terrorismo, es decir, la cooperación en políticas de seguridad y terrorismo que es mejor y más eficiente por dentro, etcétera, etcétera. Eso lo paso. Escocia, probablemente han leído ustedes, como les decía, los escoceses son, no diría locamente enamorados de la Unión Europea y de Europa, pero son mucho más proeuropeos que los ingleses. Y por lo tanto existiría la posibilidad de que se llame un segundo referéndum por la independencia de Escocia en caso de que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Porque los escoceses quieren permanecer dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, eso podría llegar a una ruptura del Reino Unido. El último gran punto que quería tocar sobre la campaña tiene que ver con la inmigración. Y acá en la inmigración estamos en presencia de 2 posturas dogmáticas.
Yo trabajo un poco sobre el tema bueno, de la inmigración, particularmente de los países, el de los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda. Y la inmigración muchas veces y el relacionamiento con el extranjero no es un tema racional. Entonces aquí tenemos realmente dos posturas dogmáticas, digamos dos casos de escuela sobre cómo entender los procesos migratorios y los beneficios y los costos y las amenazas que representan los procesos migratorios. Y claramente, bueno, la postura del LIV es una postura, digamos, que es corriente en la mayor parte de los partidos de extrema derecha o populistas de derecha en Europa, es decir, una postura radicalmente o por lo menos moderadamente xenófoba. Y la idea justamente es, obviamente, del LIV es retomar el control de las fronteras. Retomar el control de las fronteras, hoy en día el Reino Unido tiene control de sus fronteras hacia el exterior, salvo obviamente la Unión Europea, es decir, si usted es ciudadano europeo puede ir a trabajar al Reino Unido. La idea sería justamente, bueno, retomar todo el control, es decir, no tener que discriminar más entre ciudadanos del mundo y ciudadanos de la Unión Europea. Y eso es un poco, bueno, el argumento de campaña. Por ejemplo, el número de inmigrantes en el último año ha sido 330.000, cuando la meta del gobierno así explícita era 100.000 inmigrantes. Por lo tanto, bueno, el dice que la inmigración está por fuera de control. Los inmigrantes vienen aquí a beneficiarse justamente de nuestros beneficios sociales, de nuestras ayudas por desempleo, de nuestras ayudas de salud, etcétera, etcétera. Los inmigrantes deprecian el mercado laboral. ¿Por qué? Porque están dispuestos a aceptar salarios más bajos y porque están dispuestos a aceptar condiciones laborales inferiores. Por lo tanto, lleva a que el mercado laboral se deteriore. Obviamente que producen una competencia por servicios públicos escasos en términos de educación, salud, transporte, vivienda. No sé si alguno de ustedes es fanático de Los Simpsons o no. Les recomiendo que vean el episodio de Los Simpsons sobre la inmigración noruega a Springfield, que obviamente esto es una parodia, pero es bastante ilustrador de justamente este tipo de pensamiento. Por supuesto que problemas de seguridad, porque todo el mundo sabe que todos los inmigrantes son delincuentes, entonces, bueno, problemas de seguridad, y de manera un poco más seria, un problema de identidad. Un problema de identidad porque, bueno, como les decía, la inmigración también toca a valores, a culturas, a formas de pensamiento. Yo puedo explicarle a mi abuela, caso verídico, sobre lo importante que se instalen 500 familias sirias a escasas cuadras de su casa, y le voy a explicar que es bueno para la economía, que es bueno desde un punto de vista humanitario, y me va a mirar y va a poner cara y va a hacer... Y bueno, de alguna manera es un pensamiento y es un tema relacionado con valores, con cultura, que es más difícil y que es válido también entender. La crisis de los refugiados, por supuesto que en el ideal del Reino Unido ha tenido su impacto, y mucha gente piensa que, bueno, básicamente dentro de poco tiempo el Reino Unido va a estar avasallado por refugiados sirios, iraquíes, etcétera, etcétera, etcétera. La posición del Remain es muy clara, y la posición es una posición obviamente un poco más liberal, es decir, la inmigración es buena para la economía, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque en primer lugar los migrantes son población joven, activa, generalmente más sana, y en el caso británico más educado que la media. Por lo tanto, pagan más impuestos porque trabajan de lo que consumen en términos de beneficios sociales, de alocaciones por desempleo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el saldo es claramente positivo. Y hay diferentes estudios de la London School of Economics, del Banco Mundial, del FMI, que demuestran justamente que invertir en inmigración es positivo para la economía. Consumen bienes y servicios y por lo tanto boostean la economía. Son complementarios en muchos casos. Favorecen la competitividad y la excelencia, porque el Reino Unido y Londres en particular es una meca para un montón de jóvenes, ya sea estudiantes o trabajadores que realmente, bueno, quieren encontrar un lugar en el mundo, y eso hace que justamente, bueno, haga una economía mucho más competitiva, aportan riqueza cultural, etcétera, etcétera. La crisis de los refugiados, obviamente la gran respuesta es no tiene absolutamente nada que ver con el Reino Unido, porque los refugiados, o sea, Reino Unido no forma parte de Schengen. Ustedes saben, Schengen es la libre, o sea, el no control de fronteras dentro del espacio europeo. Bueno, el Reino Unido tiene control de fronteras. Inclusive si usted tiene un pasaporte europeo, para entrar al Reino Unido tiene que someterse a un control de fronteras. Por lo tanto, los refugiados que llegan a Alemania, que llegan a Suecia, no pueden llegar al Reino Unido. Llegan por cuentagotas, porque alguno logra colarse en un camión que pasa por el túnel, pero en definitiva no se trata de un verdadero problema. Por lo tanto, utilizar la crisis de los refugiados es un poco mentir la población.
un último punto que me olvidé de mencionar, tal vez a alguno de ustedes les interese. El Reino Unido tiene lo que se llama un Point System Immigration, o lo que se denomina el modelo australiano, porque fueron los primeros a implementarlos. Es decir, ustedes, si quieren inmigrar al Reino Unido y no forman parte de la Unión Europea, porque como ciudadano europeo no se someten a este sistema, en función de vuestras capacidades, les otorgan determinados puntos para la visa. Entonces, si usted es físico nuclear, obviamente va a tener muchos puntos. Si usted es, por ejemplo, plomero, va a tener muchos puntos también porque son necesarios. Si usted es estudiante de estudios internacionales, probablemente tenga puntos negativos, porque básicamente, no sé, nunca probé. Es una broma. Pero es decir, es un sistema que lo que intenta es filtrar un poco y tratar de atraer inmigración que se necesite. Y lo que quieren hacer es justamente, si salen de la Unión Europea, es ampliar este sistema para todos. Ya no únicamente para los ciudadanos del mundo, sino también para los ciudadanos europeos. A lo cual los europeos le han dicho, ok, si ustedes nos hacen eso, nosotros vamos a responder exactamente de la misma manera y le vamos a someter a los ciudadanos británicos el mismo tipo de sistema. Probablemente no tenga mucha importancia porque la mayor parte de los ciudadanos británicos en el extranjero son todos jubilados que están en el sur de España y probablemente no les interesa. Pero, bueno, es el Point System Immigration. Si alguno de ustedes quiere justamente inmigrar a Gran Bretaña y no cuenta con un pasaporte europeo, probablemente tenga que someterse a algún tipo de evaluación de vuestras cualidades. Probablemente si van a estudiar sea más fácil, no lo sé. Todo esto está marcado en una crisis institucional un poco más importante, que ya no se limita únicamente al caso británico, sino que hoy en día es recurrente. Antes de venir estaba leyendo justamente las noticias y en Dinamarca ya están hablando de eventualmente llamar a un referéndum de salida. En Francia los niveles de apoyo a la construcción y a la Unión Europea nunca han estado tan bajos, creo que alrededor de solo 38 o 35% de los franceses, Francia y Alemania son los pilares de la construcción europea, creen en el futuro de la Unión Europea, por lo tanto eventualmente podría existir un efecto de contagio. Y esta pérdida de confianza tiene varios factores. Tiene puntos, si ustedes quieren, factores coyunturales y factores estructurales. Factores coyunturales, por ejemplo, tiene que ver con, y lo divertido es que los dos primeros no se aplican al Reino Unido porque no son miembros ni de la eurozona ni del espacio Schengen. Tiene que ver con, en primer lugar, la crisis de la eurozona, los diferentes rescates financieros que empezaron con España, con Irlanda, con Portugal, y que todos los años hay uno nuevo para Grecia, ¿no? Ha llevado a que mucha gente diga, bueno, el euro no funciona, la eurozona no funciona, ¿hacia dónde vamos? Esto se va al diablo. Esos son efectos coyunturales. La crisis de los migrantes es otro aspecto coyuntural, probablemente en realidad se transforme en un problema estructural a largo plazo, y que ha puesto en manifiesto no solo la porosidad de las fronteras externas de la Unión, es decir, aquellos países que tienen fronteras con miembros no europeos, pero también la total, obviamente, ausencia de fronteras internas por Schengen, y la falta de solidaridad, sobre todo entre los diferentes estados europeos, en el tratamiento de la crisis migratoria. Hay estados europeos que han dicho nosotros no queremos saber nada con acoger a los sirios, a los iraquíes, a lo que sea. Hay estados que han propuesto mecanismos de cuotas de distribución paritaria. Hay otros estados como Alemania que han tenido posiciones mucho más abiertas hasta hace un tiempo, bajo la presión justamente de partidos y de movimientos un poco más xenófobos. Y eso claramente ha puesto en manifiesto un problema de gestión interno en la Unión Europea que ha generado, por supuesto, una pérdida de confianza y un aumento claro del nacionalismo. Otros aspectos coyunturales: puede haber falla de coordinación de la política terrorista y del trabajo entre las policías, o por lo menos es percibido así por parte de la ciudadanía europea. Claro ejemplo son los atentados de París y de Bruselas. Ustedes saben, yo vivo en Bruselas, pero bueno, pasan de un lado para el otro como que, bueno, no hay fronteras, etcétera, supuestamente, en fin. Entonces la población lo considera como una ineficiencia de parte del, que probablemente no sea el caso porque es un fenómeno muy complejo para combatir, pero bueno, eventualmente. Quizás de manera más importante, y aquí me gustaría también hacer un llamado, una oferta laboral. Si alguno de ustedes estudia marketing o les interesa el marketing, por las dudas mándenle un CV a la Comisión Europea a ver si pueden lograr mejorar un poco el tema de imagen que tiene la Comisión y las diferentes instituciones europeas en este momento, porque claramente hay algo que no está funcionando. Pero en primer lugar, un poco más en serio, ok, es en serio lo que les decía también, existe un déficit de inteligibilidad claro, es decir, un déficit en cuanto el ciudadano europeo promedio no tiene muy claro qué hace quién, ¿de acuerdo? No tiene muy claro qué hace la Comisión, ni siquiera qué es la Comisión, no tiene muy claro los mecanismos de elección, por ejemplo, de los diferentes representantes. Para ponerles un ejemplo, existe el Consejo Europeo,
exige. El Consejo Europeo es el donde se reúnen los presidentes y que fija las grandes líneas de la Unión Europea. Consejo Europeo. Existe el Consejo de la Unión Europea, que es donde están los ministros y que básicamente tiene potestades de legislación y presupuestaria. Y al mismo tiempo existe también el Consejo de Europa. O sea, hay un problema también a veces de términos. La gente realmente se pierde y no sabe. Y por lo tanto, esa especie de déficit de inteligibilidad lleva a un problema mucho más grave, que es un déficit democrático y de legitimidad. Es decir, en la medida en que nosotros no entendemos cómo las instituciones funcionan claramente, bueno, de a poco empezamos a desconfiar de todo. De a poco empezamos a decir, bueno, ¿y este señor Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, por qué habla en nombre de los agricultores franceses? ¿Por qué habla en nombre de los bancarios de los banqueros ingleses? Desde su cómodo sillón de Bruselas hacen legislaciones que a nosotros lo único que hacen es ponernos aún más cargas, más reglamentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son esta gente de Bruselas y el Parlamento Europeo en Estrasburgo? Que no están nunca. Los eurodiputados tienen la tasa de ausentismo más elevada del mundo. Bueno, no sé si es así, pero es lo que se dice. Entonces, por lo tanto, eso lleva al mismo tiempo a una fractura entre gobernantes y gobernados. Y una fractura que es importante sobre todo porque es una fractura que está ligada al ideal europeo, al ideal de la construcción europea. En este momento hay una gran parte de la ciudadanía europea, no únicamente la que está en los extremos, pero sino también la que se encuentra, digamos, en el centro político, que dice no más integración. No más ampliamiento de Europa. Bueno, dentro de poco no van a quedar más países para incorporar, pero no más ampliamiento de la Unión Europea, no más integración. Centrémonos en los beneficios económicos que nosotros no estamos percibiendo en este momento. Y por otro lado tenemos una clase política, aparte de una clase política que el discurso es siempre más integración, o el principio ever closer union, es decir, siempre la integración más cercana. Y también una burocracia internacional, una burocracia en Bruselas. Como ustedes saben, lo propio de las burocracias internacionales es tratar de aumentar su poder para bueno, mantenerse en el tiempo y hacerse absolutamente imprescindibles. Y una burocracia europea que también permanentemente está tratando de expandir su control y su poder. Por lo tanto, eso lleva claramente a una fractura entre una parte de la ciudadanía que no quiere saber mucho más con la integración o por lo menos con la ampliación, etcétera, y una parte que demanda, una parte institucional que quiere seguir ampliando el mecanismo de integración. Eso se marca justamente dentro de la crisis de las instituciones, que es un fenómeno global. Los niveles de confianza en los partidos políticos, los niveles de confianza en los hombres políticos, los niveles de confianza en el Parlamento, en el gobierno, en el Poder Judicial, nunca han estado en niveles tan bajos generalmente en el mundo como ahora. En el Uruguay, increíblemente, o no increíblemente, somos una excepción. Somos una excepción, por ejemplo, en América Latina. Tenemos los niveles de confianza en los partidos políticos, en el Parlamento más elevados de la región. Tenemos un nivel de confianza, por ejemplo, en las instituciones democráticas, que no siempre es el caso de nuestros vecinos. En el caso europeo hay un aumento claramente de no solo la desconfianza, sino también de tendencias antiliberales, en algunos casos antidemocráticas, que me permiten ahora enganchar brevemente con la segunda parte de mi presentación para tratar de explicar que este fenómeno que hoy en día tenemos en el Reino Unido, que es el fenómeno del euroescepticismo y de rechazo de la Unión Europea, es un fenómeno que se ha extendido, que probablemente cause consecuencia de esta pérdida de confianza en la Unión Europea. Y tiene que ver con el aumento, digamos, de los partidos de los extremos, tanto de izquierda como de derecha. Entonces, simplemente para aquellos de ustedes que no, bueno, Front National, partido eurófobo y xenófobo francés, dice primer partido de Francia porque en términos en las últimas elecciones han obtenido mayor caudal de votos. Creo que algunos de ustedes, si han sido alumnos míos, pueden haber visto esto. Se pasa de comentarios. El partido es la UDC, la Unión Democrática del Centro, es el principal partido en Suiza. ¿Qué partido democrático tiene? Perdón, de partido de centro tiene muy poco, es un partido populista de derecha. El comentario, obviamente, la leyenda es por mayor seguridad. Este es de un partido, la Liga Norte, es un partido territorialista, también euroescéptico y xenófobo del norte de Italia. La leyenda dice: no hemos podido poner reglas en la inmigración y ahora vivimos en una reserva.
¿no? Bueno. Y todos estos temas, en realidad, los vemos en la campaña del Brexit, el tema de la inmigración. Este es un flyer no para esta elección, sino para la elección europea de 2009 del UKIP. Básicamente el mensaje no ha cambiado de hace 20 años, desde 1993. Cuando hablaba de desinformación, vemos, por ejemplo, el tercer punto, say no to wasting 45 million pounds. Cuando veíamos que la campaña hoy en día del Leave dice que son 300 y pico millones de libras, bueno, 45 millones por día, claramente los cálculos no me cierran. En 10 días habríamos alcanzado lo que dice hoy en día, pero bueno, simplemente para que vean un poco, todo es válido en política, en amor y en la guerra, y etcétera, etcétera, etcétera. Este personalmente es mi favorito, también de la Unión Democrática del Centro. Stop a los abusos, obviamente a los abusos de los beneficios sociales. El morfotipo elegido por el señor que está tranquilamente descansando en la hamaca paraguaya no es inocente, ¿no? No eligieron un sueco de arraigo. Pero bueno, es un poco, ¿no? Estos temas los ven y los ven en parte de la campaña del Brexit. No quiere decir que la campaña del Brexit sea automáticamente una campaña xenófoba, pero es una campaña que tiene componentes claramente, bueno, proteccionistas en algunos casos. ¿Y por qué o dónde, cuáles son las características de alguna manera de estos partidos que hoy en día tienen mucho peso en Europa? El primero es un discurso antiélite y o antisistema. Y en el caso del UKIP, por ejemplo, en el caso británico, en el caso Brexit, los targets son claramente tres y generalmente son los mismos. El primero es el poder ejecutivo, es decir, el poder central, también el parlamento, es decir, la élite política. En segundo caso es, por ejemplo, la City, y principalmente el componente más internacional dentro de la City. La City londinense hoy en día tiene dos corrientes. Una corriente que está formada por los grandes bancos de inversión, los grandes bancos internacionales, que es claramente internacional, y una corriente más que dicen nativistas, es decir, una corriente más proteccionista y mucho más liberal en términos financieros, que quiere salir de la Unión Europea. Pero la mayor parte de la City quiere permanecer dentro de la Unión Europea, como decía. Y el tercer, obviamente, chivo expiatorio en este discurso anti-élite y antisistema es, obviamente, las instituciones de Bruselas, que son vistas como la madre de todos los males, etcétera, etcétera. Los partidos normalmente extremos de derecha tienen lo que se denomina un chauvinismo social y una preferencia nacional. ¿Qué significa chauvinismo social? Significa que hay una discriminación entre nacionales y extranjeros. Hay una discriminación entre nacionales y extranjeros a la hora de acceder a los beneficios sociales, acceder a los beneficios de trabajo. Es como, por ejemplo, si en Uruguay, a la hora de contratar a alguien, por ley, contratáramos primero un uruguayo que un argentino, ¿no? Alguno de ustedes dirá que es una buena idea, pero no lo creo. Significa que a la hora de tener acceso a los beneficios sociales, a los beneficios de desempleo, exista una prioridad para los uruguayos, en este caso para los ingleses. Es lo que propuso, y es de hecho lo que obtuvo Cameron cuando renegoció en febrero de este año el estatus de miembro de la Unión Europea, del Reino Unido de la Unión Europea. Se le permitió de alguna manera frenar durante un tiempo de 4 a 7 años los beneficios sociales de los inmigrantes europeos al Reino Unido. O sea, se le permitió discriminar entre británicos y europeos, lo cual es una violación en principio a todos los principios de la construcción europea, de no discriminación entre nacionales de la Unión Europea. Bueno, los partidos tienen un nacionalismo y un euroescepticismo que es claro. Combinan, por supuesto, casi todos los partidos de extrema derecha una xenofobia y en algunos casos racismo, en otros no, simplemente un componente xenófobo, después podemos ver las diferencias. Y en los casos de los partidos de extrema izquierda, que también es interesante mencionar, si bien normalmente el componente xenófobo y o racista está ausente, tienen un componente, en todo caso en su base, no tanto en el discurso de las élites de los partidos, pero sí en la base de apoyo, un discurso, o por lo menos un antisemitismo y un antisionismo latente o patente. Y la principal razón por la cual estos partidos han tenido mucho éxito, tienen mucho éxito, es porque desde hace 20 años se han posicionado de manera muy eficiente sobre los nuevos temas emergentes de los procesos de globalización. Es decir, lo que tiene que ver con el supranacionalismo, lo que tiene que ver con la erosión de las fronteras, con la libre circulación de las personas, con la globalización, con los temas de violencia, de terrorismo, de corrupción.
Y estos partidos de alguna manera han sabido ocupar un hueco que han dejado vacío los partidos de centro izquierda y de centro derecha, en particular con lo que tiene que ver con el trato de la inmigración y con el trato que se le da a la inmigración. Durante mucho tiempo el tema de la inmigración en Europa fue un tema tabú, en el cual los partidos de centro izquierda y centro derecha no querían abiertamente tratar el tema, y eso ha llevado a que con un posicionamiento muy fuerte en esos temas, y ciertos partidos han logrado capturar parte de la insatisfacción y también de los componentes, digamos, xenófobos o racistas que puede existir en una parte de la población. Y les puedo garantizar que todos los estudios indican que, bueno, el componente xenófobo y el componente racista en las diferentes culturas y las diferentes civilizaciones es extremadamente importante, por más que no queramos reconocerlo. A futuro, en general, sobre el Brexit, también sobre este proceso un poco de radicalización político. Bueno, Escocia e Irlanda del Norte ya lo mencioné, sobre todo Escocia. Irlanda del Norte, obviamente que no iríamos hacia un proceso de secesión, pero sí sería un proceso complejo, porque Irlanda del Norte es profundamente proeuropeo y también está atado a Irlanda, que claramente es proeuropeo, entonces habría problemas un poco en fronteras, etc. Pero en particular el problema más grande sería Escocia, en cuanto, bueno, es posible que una secesión del Reino Unido de la Unión Europea lleve justamente a un nuevo referéndum de independencia. En particular, en cuanto a lo que tiene que ver la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, es acaso cómo sería el nuevo acuerdo posible, cuáles serían los plazos, cuáles serían las condiciones. El plazo estipulado en el artículo 50 del Tratado de Lisboa para salir de un país, para salir de la Unión Europea, son 2 años. Ese plazo puede prorrogarse, pero al mismo tiempo que se negocia la salida, y el punto principal para negociar la salida sería ¿en qué condiciones quedarían los ciudadanos europeos que hoy en día residen en el Reino Unido y en qué condiciones quedarían los ciudadanos británicos que hoy en día residen en Europa? Es decir, ¿cuáles serían los derechos que esos ciudadanos permanecerían con los mismos derechos que tienen hoy en día o pasarían a ser tratados bajo un nuevo marco jurídico? Eso ya de por sí es un tema extremadamente complejo para negociar. Al mismo tiempo que se negocia la salida, se tiene que negociar el nuevo acuerdo de asociación, el nuevo tipo de asociación. Y ahí, como les decía, bueno, hay que negociar con los 27 miembros restantes y hay que, de alguna manera, fijar condiciones. Y hay ciertas condiciones que probablemente sean innegociables para la Unión Europea, es decir, la libre circulación de personas, es decir, lo que hay hoy en día, es decir, los ciudadanos europeos que van libremente al Reino Unido a trabajar, y la contribución al presupuesto de la Unión Europea. Esos son los 2 principales factores que el campo de Leave no quiere saber nada. El campo de Leave, la campaña ha sido: nosotros no queremos contribuir más al presupuesto y no queremos admitir más libremente europeos dentro de nuestro territorio. Bueno, eso es un deal breaker probablemente para la Unión Europea en un futuro acuerdo de asociación. Por lo tanto, ¿cuál es el...? No sé. Hay algunos analistas que consideran, algunos políticos que consideran que en el fondo la salida del Reino Unido sería un punto positivo para la construcción europea. ¿Por qué? Porque en el fondo de alguna manera nos sacaríamos de arriba a un miembro que siempre ha estado desde sus inicios más interesado en poner palos en las ruedas en la construcción europea y que nunca realmente ha estado detrás de un ideal europeo común, y podríamos avanzar en temas como, por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de cooperación en defensa y cooperación en seguridad. El Reino Unido siempre se ha opuesto claramente a dar más poder a un ejército o a un ejército común, o en fin, mayores competencias. Es uno de los principales opositores en este momento. Francia y Alemania, sobre todo Francia, defienden una cooperación más estrecha en materia de seguridad. Bueno, eso sería, por ejemplo, una posibilidad de avanzar. Brevemente, las 2 últimas, el efecto contagio. Como les decía, hoy en día todas las encuestas dan que hay una insatisfacción importante de una parte de la ciudadanía con la Unión Europea, con el ideal europeo, con la construcción, etcétera, etcétera. Y ya hay países que han dicho, ¿por qué no llamar a un referéndum? Y bueno, dependiendo, obviamente, no es lo mismo que Portugal o Eslovaquia salgan de la Unión Europea a que lo haga Francia. El último punto, que tiene que ver con la slide anterior: euroescépticos y o eurófobos al poder. Hay una pequeña diferencia de graduación. Euroescépticos hay muchos, eurófobos hay algunos. Marine Le Pen, la líder del Front National en Francia, es eurófoba, ha dicho que hay que destruir la Unión Europea, obviamente ha dicho que hay que aniquilar al euro.
En Alemania, país que durante 60 años prácticamente desconoció los fenómenos de extrema derecha, después obviamente de un pasado muy traumático. Hoy en día, no sé si saben, hace 2 años creo, menos, se creó el AfD, Alternative for Deutschland, un partido de extrema derecha, eurófobo, en fin. Hoy en día las intenciones de voto creo que le dan 15% de aprobación favorable. Eso ha llevado también que en muchos países se ha visto, o sea, el escenario político se ha radicalizado. Debido al éxito de los partidos de extrema izquierda y extrema derecha, los partidos a tendencias centristas han incorporado en su plataforma política parte de estos componentes ideológicos. Por lo tanto, han tenido también, por ejemplo, en Alemania, que hacer un poco marcha atrás en la posición en cuanto a la acogida de los migrantes sirios. ¿Por qué? Porque las presiones de partidos de los extremos ha llevado a que los propios partidos centristas, bueno, de alguna manera, no pueden desoír al electorado a riesgo de quedarse por fuera del gobierno. Y para cerrar, bueno, en Italia, no sé si han visto, este fin de semana fueron creo que la primera vuelta de las elecciones para la alcaldía de Roma, y la que llegó en cabeza es una joven política del movimiento Cinque Stelle, del movimiento de Beppe Grillo. Es un movimiento populista de izquierda, pero también euroescéptico. Y en Francia, para terminar, que es el caso que más conozco y es el caso que eventualmente más me preocupa, si me hubiesen preguntado cuando era un joven e iluso estudiante como ustedes si el Front National tenía alguna chance algún día de llegar al poder, habría dicho jamás, nunca de la vida. Hoy en día creo que si me preguntan, la pregunta no es de saber si el Front National puede llegar al poder, creo que la pregunta es de saber cuándo el Front National va a llegar al poder. Y eso tiene probablemente mayores consecuencias para la integración europea de lo que pueda tener para la política interna francesa. Para la política interna francesa, por supuesto que puede tener consecuencias importantes, pero sobre todo para el ideal y para la construcción europea. Un pilar de la construcción europea como es Francia, que pueda hacer secesión, sería mucho más importante, por ejemplo, de que el Reino Unido, que ya de por sí traería consecuencias graves tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea, pueda, bueno, en fin. Muchas gracias. Como lo último que estabas diciendo, quiero hacer una breve reflexión que creo que es interesante y lo hemos visto en muchas de las materias que hemos tenido. Lo que vos hablabas de cuando eras antes más chico, de pensar que Marine Le Pen algún día puede llegar al poder, etc. Y es que en realidad me parece que lo que nosotros tenemos que pensar también es que la Europa que nosotros conocemos, y digo nosotros, ustedes, nosotros por un tema generacional, pero ustedes mucho más que nosotros por la libre circulación que hay en Europa y por la forma en que Europa se vincula con el resto del mundo, no es la Europa de la historia. Es decir, la Europa de la historia, la Europa tradicionalmente conocida para todos, ha sido la Europa de todos contra todos, ¿no? Es decir, Europa ha tenido una larga tradición de matarse todos contra todos, ¿no? Una larga tradición que lleva hasta el límite extremo, ¿no? Que es cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando prácticamente buscan casi el aniquilamiento de ciertos pueblos. Es decir, la tradición europea ha sido no la de la unión, la de la confraternidad, la de integración, etc. No, ha sido siempre la del enfrentamiento. Entonces, lo que sí estamos frente a que los años que hemos vivido de la Europa han sido casi años milagrosos. Es decir, ver que Europa ha logrado convivir todos estos años unida, fraternalmente, pasando de ser una unión de 6 a llegar a ser los 28 países que son hoy en día, realmente ha sido un milagro. Ha sido un milagro, ha sido un proceso de creación muy importante, muy fuerte, que ha llevado mucho trabajo y que realmente ha traído muchos beneficios. Claro, el problema es cuando esos beneficios empiezan a apretar. Lo veíamos cuando empezó la crisis del 2008 y lo veíamos, me acuerdo, en tu materia, Pedro, cuando hablábamos de la crisis financiera, etcétera, que ya estaba el germen sembrado. Es decir, es muy bueno hablar de la integración y de la ampliación de Europa en los momentos de bonanza. Es decir, era fantástico. El problema es que cuando empezó la crisis financiera en el 2008 y ya la situación, y ahí el euro claramente era un problema, no solamente por la forma en que estaba estructurado, sino por todos los desafíos adicionales que planteaba el sistema monetario europeo. Y la gota que en cierta medida está ya completando el vaso y desbordándolo claramente ha sido el tema de la inmigración. Es decir, gota tras gota, Europa no está pudiendo manejar esta situación y esto es lo que peligrosamente, como muy bien señalaba Germán,
genera el problema de la aparición de los populismos, ¿no? Es decir, en esto tenemos que ser, en esto somos líderes. Nosotros, trademark, made in América Latina, ¿no? Es decir, nosotros, si algo sabemos en América Latina, no en Uruguay, pero si algo sabemos en América Latina, es los populismos. Es decir, nada más fácil que el populista, el señor que aparezca, que en 30 segundos o en 140 caracteres de Twitter te dice que va a resolver absolutamente todos los problemas. Y que los problemas se resuelven, bueno, expulsando al diferente, ¿sí? O sacándole al otro, o atacando al otro, o saliendo tal cosa. Y la realidad, como todos ustedes saben, como todos nosotros sabemos, nada de eso existe. Es decir, no existe ese camino. Y entonces está muy importante el señalamiento que hacía Germán sobre eso. Lo último, que es curioso, vos hablabas de jubilarse, y el Tratado de Roma el año que viene cumple 60 años. Es decir, parece como una coincidencia, ¿no? Una coincidencia curiosa de que cuando llega el momento de jubilarse, la edad de jubilación son los 60 años, bueno, el Tratado de Roma el año que viene supuestamente se jubila. Entonces, yo les recomendaría que estén muy atentos a lo que pase el 23 de junio próximo, porque el sí del Brexit abre esa puerta peligrosa que Germán señalaba, donde ya se ven las señales de los daneses, de los franceses, de los suecos, de un montón de países que esta situación no va más. Esa era un poco mi reflexión, porque la verdad es que tocaste un montón de temas muy interesantes y que creo que sobre todo para ustedes que tienen 20 y pocos años, entiendan que esa Europa no es la Europa real. La Europa real es la otra, la Europa real. Es decir, ¿cuál queremos? Queremos la última, no queremos la anterior, obviamente. Pero para mantener la última, bueno, el populismo nunca va a ayudar. El populismo siempre va a ser el de la salida fácil. Y después vemos, porque el líder populista lo que quiere es quedarse con el poder. Después vemos, digo. Curso de ciencia política comparada, básico. Preguntar en primer lugar si usted no piensa que ante la expansión del proceso de integración europeo, que la población tenga una reacción más negativa de intento de volverse al Estado-Nación, si el Estado-Nación no es realmente la forma más representativa, mejor forma de representar a las poblaciones de los distintos estados modernos. Es una buena pregunta. Yo soy un defensor del Estado-Nación en la medida en que considero que, por lo menos el Estado sigue cumpliendo sus funciones y sus roles básicos. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con amparar de alguna manera la ciudadanía, en brindarle quién es el que paga las pensiones, quién es el que asegura la seguridad, sigue siendo el Estado, no es la Unión Europea. Después es justamente el eterno debate, ¿no? Hacia dónde. Creo que nadie en Europa está tratando de construir y eso es un poco la crítica que se le hace, nadie en Europa está tratando de construir un superestado. Nadie en Europa está tratando realmente, bueno, salvo algunos pocos, realmente de llegar. En este momento hay una confederación de estados en los cuales los estados mantienen potestades importantes, pero por supuesto en ese proceso de integración hay una especie siempre de trade-off entre soberanía y, bueno, cooperación. Es difícil, realmente no sabría cómo responder a su pregunta, porque creo que son dos visiones diferentes. Su pregunta era si el Estado-Nación sigue siendo hoy en día la mejor, digamos, organización política para responder a... Sí, esa era básicamente la pregunta, si es la mejor forma de representar a la población. ¿Representación política? O sea, de representar los intereses de las poblaciones. Bueno, en realidad dentro de cada estado, dentro de la Unión Europea, pelea, digamos, ustedes imagínense, la Unión Europea sería como una especie de federalismo, es decir, donde cada estado podría ser una provincia, como podría ser en el caso de Argentina o de Brasil, y donde cada estado pelea por los intereses y por los intereses de sus defendidos, ¿no? En función de que, bueno, sabe que tiene que, de alguna manera, dar ciertas cosas para recibir otras cosas. Y eso los estados, obviamente, que no están dispuestos y no van a ceder nunca esa prerrogativa. Y sí, claramente como decía Andrés, pasamos de 6 miembros a 28 miembros. Entre un portugués que está del todo lado del Atlántico y eventualmente un polaco que está cerca de la ex cortina de hierro, muchas cosas, mucho más los separa de lo que los une. Y por lo tanto, alguien tiene que defender esos intereses. Y por supuesto que es el Estado-Nación de defender esos intereses. Te quería hacer 2 preguntas en realidad. Una sobre que pasó en la PowerPoint, pero no lo mencionaste, era la relación de Estados Unidos con Gran Bretaña, que durante los 80 fue tipo súper unidos
y después, en los 90, como que Estados Unidos eligió a Alemania como su aliado en Europa, su principal aliado, y entonces como que Gran Bretaña como que se sintieron dejados de lado, más o menos. Me gustaría que comentaras un poco eso. La relación privilegiada que tiene Gran Bretaña y Estados Unidos siempre va a seguir existiendo. Lo que pasa es que Estados Unidos de alguna manera quiere... Estados Unidos tiene lo que se llama el pivote pacífico, es decir, se ha volcado más hacia, obviamente, hacia su costa oeste, y de alguna manera quiere que cada vez más la seguridad y los problemas y los conflictos que pueden emerger en el continente europeo y euroasiático dependan justamente de una respuesta concertada de Europa, y no ya tener que a cada rato ¿no? llamar a la OTAN o llamar a Estados Unidos. Por lo tanto, lo que Estados Unidos busca es fortalecer la respuesta institucional de la Unión Europea. Y por supuesto que para fortalecer esa respuesta es mucho más eficiente que Gran Bretaña siga siendo parte de la Unión Europea. Gran Bretaña es el primer ejército europeo, es la quinta potencia militar, creo, del mundo, y por lo tanto lo que Estados Unidos pretende, obviamente también va más allá, va en los vínculos económicos, es decir, fortalecer de alguna manera a Europa lo más posible para poder no desentenderse, pero por lo menos volcar, por lo menos en materia de seguridad, su interés a otros lados. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la resolución de la crisis, o en realidad la no resolución de la crisis en Ucrania, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el deal de armas, de energía atómica con Irán. Gran Bretaña ha jugado un rol muy importante dentro de la Unión Europea, concertándose. Cuando los estados europeos empiezan a dividirse, como por ejemplo como fue con el caso con Libia, es más complejo. Y Estados Unidos siempre va obviamente a tener una relación privilegiada por historia con Gran Bretaña, pero de alguna manera considera, por lo menos es lo que ha dicho Obama. Trump dijo, por ejemplo, que obviamente Trump es pro Brexit, y ha dicho que no le importaba nada si Reino Unido sale de Gran Bretaña, perdón, de la Unión Europea, pero la realidad es que a Estados Unidos le conviene que Gran Bretaña siga siendo parte, obviamente, de la Unión Europea. Bueno, y por otro lado, vos que estás viviendo en Bruselas, si notás que hay algún intento de reforma, de brindarle soluciones a lo que la población pide, que quiere, no sé, que sea menos burocrático o que agilicen los procesos. Jean-Claude Juncker, el actual presidente de la Comisión Europea, dijo cuando hizo campaña que básicamente se iba a tratar de limitar la burocracia, y que donde fuese únicamente necesario a la Comisión, la Unión Europea, se dejaría el espacio justamente para que los estados tuvieran su lugar. La realidad es que es un proceso tan complejo, justamente, y es una de las críticas, es tan engorroso que es permanente, y es ahí donde creo que está el déficit, por lo menos de visibilidad. Es decir, hay que poner de acuerdo 28 ordenamientos jurídicos, 28, o sea, todas las normas de producción tienen que ser adoptadas. Hay un ejemplo que siempre se usa, que es un poco como una muletilla, pero tiene que ver. La gente dice, pasaron, no sé, 6 meses en una comisión discutiendo sobre el tamaño y los colores de las bolsas de basura, ¿no? Para uniformizar el tipo de bolsas de basura, que en toda la Unión Europea fueran igual. Como todo el mundo sabe que la mejor bolsa de basura es una bolsa de Devoto, de disco, ¿no? O de tienda inglesa, si alguien de Carrasco, para que no se sienta ofendido. Pero, hablando en serio, la gente dice, bueno, crean comisiones tras comisiones, y probablemente es importante, pero es un poco un término de imagen también, en cuanto a, bueno, 6 meses para discutir de qué tipo de color tienen que ser las bolsas de basura, y aún no se han puesto de acuerdo. Entonces, cuando tengan que lidiar con problemas de verdad, ¿cómo van a hacer? Esa es la percepción de una parte de la ciudadanía, que por supuesto está muy alejada, pero es un cuerpo burocrático que tiene que administrar 500 millones de personas, 28 estados-nación diferentes, a diferentes niveles de integración. Hay estados que hace 50 años que están, hay estados que han entrado, Croacia ha entrado en los últimos, creo que en 2013. Entonces, yo no soy ni remotamente un especialista justamente de la construcción europea, entonces sé que es muy complejo, pero en cuanto a la respuesta, siempre la misma. La que se dijo es, hay que darle más poder al Parlamento Europeo, que se le dio más poder al Parlamento Europeo con la reforma del Tratado de Lisboa, pero de alguna manera permanece
es un debe claramente en la integración. No sé si es posible solucionarlo. Es de la misma manera que nosotros en nuestro pequeño estado uruguayo, 3 millones de personas, consideramos que la burocracia toma mucho espacio, no es particularmente eficiente. Bueno, multipliquen eso por 200 o 100. Dos preguntas intentaré dos preguntas. Una, tú mencionaste la percepción, lo mencionó Andrés también, sobre los daneses, sobre qué puede pasar, cómo puede generar eso un efecto dominó. Y la pregunta es, ¿cómo vive el europeo, el belga, el habitante de Bruselas o de otras localidades, lo que pasa, la campaña por el Brexit, y si se diferencia, primero si hay interés o si es simplemente secundario, y si se diferencia de cómo lo percibe el político, para darle algún nombre, ¿no? Con distintos niveles de preocupación o de interés. Y después me quedé pensando, cuando tú mencionaste, bueno, hay algunos que dicen que más allá de la crisis del corto plazo, la salida de Reino Unido eventualmente en un mediano plazo, puede generar más eficiencia en determinadas políticas europeas comunes. Y si bien uno no lo piensa, y pensando eso en sucesivas etapas de este efecto dominó, si uno piensa que una Europa no de 28, ahora de 27, también tendría altos niveles de ineficiencia, eventualmente una futura Europa dentro de 20 años de 12 sería muy eficiente, y eso podría generar una nueva empatía. Eso es futurología, ¿no? Y es muy complicada, pero a lo mejor esta crisis de mañana, insisto, futurología es complicado, generará dentro de 20 años una Europa de 12 y no de 28, muy eficiente y muy cercana a los otros 16, ¿no? No necesariamente en una lógica de oposición y confrontación, ¿no? La primera pregunta relacionada a cómo lo vive el ciudadano, los belgas no son ejemplo de nada porque para empezar, es el país más probablemente pro-europeo de toda Europa. Nada que tiene que ver, obviamente, la sede de las instituciones están ahí y un montón de cosas, y realmente Bélgica es un país pro-europeo. El ciudadano promedio europeo creo que le interesa muy poco el Brexit y eventualmente lo mirará con un poco de interrogante a, bueno, puede resultar interesante. Claramente, toda la clase política, salvo obviamente aquellos de los partidos euroescépticos y eurófobos, se ha pronunciado a favor de que el Reino Unido permanezca dentro del proceso de integración. Se le ha adaptado justamente, se le ha dado concesiones en febrero. El Reino Unido logró, obviamente que no lo toqué aquí, logró renegociar su estatus de miembro, se le dieron ciertas concesiones, más que nada muchas simbólicas, por ejemplo que la zona euro no va a discriminar contra los países que no sean de zona euro, pero eso en los hechos generalmente no ocurre. Algunas que otras justamente concesiones en materia de inmigración para tratar de ir un poco en el sentido de lo que pide justamente el campo que pretende salir. Justamente la clase política en general obviamente lo que quiere evitar es un Brexit, porque sabe que puede existir un efecto dominó, y una vez que empiece ese efecto dominó es muy difícil de controlar. Y va a tu segunda pregunta, y parte muy interesante lo que decía Andrés, que en el fondo, bueno, vivimos en este momento y pensamos que en este momento es un cataclismo, ¿no? Y en realidad la historia europea, como tú bien decías, ha pasado por momentos y por historias mucho peores y mucho más dramáticas, y ha sabido recuperarse en tiempo récord, ¿no? Todos ustedes han tenido historia internacional y otras materias, saben lo que era la Unión Europea Europa 1945, saben lo que era Alemania 1945, y 10 años después estábamos hablando y en los años 60 ya estábamos hablando de los años dorados. Entonces, bueno, sí, obviamente el Reino Unido puede salir de la Unión Europea y tendrá consecuencias económicas importantes, sin duda, tendrá consecuencias económicas también para el Reino Unido, pero no estamos hablando aquí de que va a caer un nivel de subdesarrollo de un país de un nivel del Sahara africano, ¿no? Cuando a veces cuestionamos si hay crisis en Europa, hay crisis porque el modelo de alguna manera ha llegado a un nivel de que la redistribución ya no alcanza para mantener un nivel de vida que es 10 veces superior al nuestro. O sea, entonces cuando hablamos de crisis, por supuesto que hay crisis, y cuando hablamos de que nadie quiere perder condiciones, nadie quiere estar peor mañana que hoy, ya sea que gane $1 millón o que gane 5.000 pesos. Eso es recurrente en el ser humano. Pero como tú decías, eventualmente ir hacia una nueva forma de asociación. Los que más van a sufrir ahí ciertamente son los burócratas europeos. Los únicos que realmente dicen yo no quiero reducción es la burocracia europea, porque toda burocracia internacional, el principio de base es justamente perpetuarse y ampliarse.
Porque en realidad como todos los cuerpos, digamos, como todos el resto sí, eventualmente. El problema es quiénes van a ser los motores de esa integración. Hoy en día los países que están más a favor de la integración europea son los países de más joven acceso, es decir, normalmente todos los países del este, que se han beneficiado obviamente del acceso al mercado único, cuyas economías han tenido un boom económico muy importante. Polonia ha crecido muchísimo en los últimos años. ¿Por qué? Bueno, porque parten también de un nivel de desarrollo inferior. Los franceses vienen creciendo prácticamente a tasa negativa o a tasa 0,1, 0,2 en los últimos años. Eso también explica por qué, por ejemplo, crece el Front National. Pero, por ejemplo, no explica por qué en el Reino Unido, que viene creciendo desde después de la crisis del 2008 a tasas importantes, hay un euroescepticismo importante.